Ahora saludamos a Osvaldo Landázuri, analista económico. Osvaldo, buenos días, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Bueno, ahora con el tema de analizar 2.000 millones de dólares más de deuda contra el gobierno a través de bonos calculados a 5 o 10 años. ¿Cómo lo ve? Otra deuda más. No sé si estamos cayendo en el mismo pecado que cayó el gobierno anterior de sobreendeudarnos. Buenos días, Janet, gracias por la invitación. Yo creo que se ha cumplido lo que hemos analizado ya en varias ocasiones. Es en realidad una situación que preocupa, que alarma, y yo no sé si la población está consciente de lo que significa seguir endeudando al país para pagar gasto corriente. En esa línea, mientras no se realizan los cambios de fondo, mientras no se toman decisiones con impuestos, con incentivos, te vas a dar cuenta que probablemente lo que está viviendo ahora una provincia del Ecuador se va a transmitir cada vez más al resto del país, es decir, una situación económica que cada vez más la población la va a sentir. Menos liquidez significa menos movimiento económico y por lo tanto, yo te decía, en dolarización no hay escapes fáciles. O te arreglas, es decir, llegas a esa situación ya sea por fuerza, como estás viendo ya en algunas provincias del país, o llegas ordenadamente. ¿Qué es lo que el gobierno decida? Es lo que todos los analistas nos preguntamos, y ahora el Fondo Monetario probablemente se esté preguntando lo mismo, porque tú recordarás que parte del acuerdo implicó declaraciones del propio fondo que le alertaba al Ecuador, o que le decía al Ecuador que en buena hora ya no va a tener que salir otra vez a mercados internacionales con tasas, Janet, que le triplican a la peruana y a la chilena, y más que duplican o duplican a la colombiana y a la mexicana. Es decir, nosotros estamos viendo una situación en la que el Ecuador está mostrando ya síntomas en los que, si no tomas decisiones, la situación puede irse complicando cada vez más. Ahora, varias cosas. ¿Por qué nos estamos endeudando nuevamente? ¿Cuál es la causa? Se prometió, se ofreció, y desde el Fondo Monetario Internacional también se planteó la necesidad de reducir el gasto público. Los ya analistas que cuestionan el nuevo endeudamiento dicen que no lo hemos logrado. No hemos logrado reducir el gasto público como se necesita para no tener que endeudarnos y tener problemas con la liquidez. Sucede, Janet, es que el gasto corriente no baja en el Ecuador, y entonces, si es que no baja el gasto corriente, tú tienes una necesidad permanente de caja. Quizás la diferencia mía con otros analistas es que yo asimilo mucho la situación del gobierno con la del sector privado, con la de una empresa. Y entonces, si es que tú tienes una caída de ventas, que en este caso podría asimilarse, por ejemplo, a la caída del precio del petróleo, tienes que hacer ajustes. Significa entonces que tu nómina tiene que disminuir, y entonces el gobierno, aunque no es igual, es parecido. Es decir, si tienes menos ingresos, tienes que bajar el gasto. Pero no hay otra salida. Eso genera desempleo, entonces es tapar un hueco para destapar otro. No, lo que sucede, Janet, es que esta situación, yo insisto, igual crea desempleo, igual crea incertidumbre. Lo cierto es que tú vas caminando de una manera distinta a un resultado que es el mismo. Lo cierto, Janet, es que esta situación insostenible lo que genera es que cada vez más los actores privados, que ojo, son los que más empleo generan en el país, el gobierno es una parte importante, pero el actor privado es el más importante, se contraen. Y entonces, cuando nos contraemos los privados, igual tienes desempleo. El resultado está a la vista. Es decir, tú tienes ahora tasas de desempleo que superan, junto con el subempleo, a las tasas de empleo pleno. Entonces, te está diciendo la economía que, al no tomar decisiones, el principal empleador, que es el sector privado, se contrae, se achica, no invierte, y por lo tanto igual tienes desempleo. Otra cosa que necesito una aclaración. Se supone que lo que acordamos con los multilaterales, 10.200 millones de dólares en los próximos 3 o 4 años, iba precisamente a evitar que tengamos que endeudarnos nuevamente. ¿Qué pasó ahí? Que tú recordarás que yo te mencionaba que no estás cumpliendo las metas. Los que trabajamos con multinacionales sabemos que quizás tarda, pero ellos perciben muy bien lo que está pasando con una decisión determinada. Y entonces, al no cumplir las metas, este año tú tenías que disminuir inicialmente cerca de 500 millones del gasto corriente. No lo haces, entonces te ves abocado a salir al mercado. Otro tema que es bien delicado, Janet. Este presupuesto tenía un ingreso de 1.000 millones de dólares de monetización de activos, es decir, que tú ibas a encargar la administración, o por un lado se entendía eso, o vender, no se sabía bien, se habló siempre de encargar la administración. ¿Cómo vas a poder cumplir en 2 meses
$1.000 millones de encargo al sector privado que te ingresarían a las arcas. Era un error poner eso en el presupuesto. Lo dijimos siempre. Les dijo. Les dijimos siempre que era un error. Es como que en una empresa tú le pongas, voy a vender una máquina y por lo tanto me van a ingresar $500,000 para pagar sueldos. Eso no entra jamás a un presupuesto. Entonces, alertamos de este tema, hoy se está cumpliendo y entonces vemos que combinando la no disminución del gasto corriente con que no puedes conseguir esos $1.000 millones de monetización de activos, necesitas plata y probablemente necesites más plata de esta emisión. Bueno, ojalá ahora que ya salió de la mitad del padrino Santiago Cuesta, ojalá puedan concesionar las empresas, porque con ese padrino que tenían era muy difícil tener credibilidad, también fuera de todos los otros problemas que tienen las empresas públicas. Pero entonces, ¿cuáles son las salidas ahorita? Estamos a 2-3 meses de terminar el año y realmente pues los pronósticos son bastante desalentadores. Lo que pasa, Janet, es que la salida te la dio el propio fondo, al menos una de esas, y es que tú pases las reformas de una buena vez a la Asamblea. Es decir, el siguiente desembolso que está previsto del Fondo Monetario, que ojo, son 200 millones. Ahora tú te darás cuenta de las cifras que está manejando el fondo y el gobierno junto con las que necesitas. Es decir, necesitas muchísima plata en relación a lo que te están prestando. Entonces, el siguiente paso es de una vez pasar esas reformas que están esperando, tanto en lo tributario como en lo laboral y en el código monetario, para entender cómo tú atraes capitales. Si es que eso no sucede, muy probablemente no recibas plata del fondo, vas a tener que conversar con China y vas a tener que seguir endeudándole al país hasta que ojalá tomemos alguna decisión. Pero y paralelamente también bajar el gasto público, hacer algo para incrementar los ingresos, que las cifras en ese ámbito también son desalentadoras, ¿no? Han bajado los ingresos y han subido los gastos. Eso era esperable porque indudablemente lo que está viviendo el Ecuador es una contracción económica. Entonces, también suponer que ibas a cobrar lo mismo de impuestos o subir la recaudación era algo que desde mi óptica era muy optimista. Entonces, yo soy más amigo de trabajar en escenarios que pudieran ser más pesimistas, más difíciles y estar preparado para esos escenarios, perfecto, aunque sea mejor. Me voy a quedar con eso, Osvaldo. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Veamos qué es lo que sucede. Ya el gobierno anunció que enviará una ley urgente a la Asamblea Nacional. Esperemos que incluya todo lo que tenga que incluir.